Saludos amigos de las actividades. En este nuevo año continuamos analizando el neoliberalismo. Ya en cápsulas anteriores habíamos definido lo que había sido el neoliberalismo en América Latina. Pero el neoliberalismo surge en el año 1938. Ese nombre se adopta en el coloquio de Lippmann en Francia. Y participan intelectuales de la economía como Hayek, von Mises, el alemán Alexander Ruston, quien es el que le va a poner el nombre de neoliberalismo después de haber una cantidad de nombres que fueron propuestos para sustituir el liberalismo económico que había entrado en crisis. Todos sabemos que el liberalismo económico se inicia en el siglo XIX con la segunda revolución industrial, se expande por todo el mundo, pero ese liberalismo económico de el dejar de hacer, el dejar pasar, el laissez-passer, el laissez-faire, fue tan destructivo que los niños morían en las minas sin conocer los rayos del sol, en las minas de carbón. Las explotaciones fueron tan graves y tan duras que un fantasma se extendió por toda Europa y ese fantasma era el comunismo. Y ya en el año 1916 en Rusia se instala el primer gobierno socialista del mundo y comienzan a buscar respuesta de esa no participación del Estado en la economía que comienza después también de la crisis del año 1929, donde en Estados Unidos y después con el mismo modelo keynesiano comienza a instaurarse la participación del Estado en la economía. Este grupo de pensadores comienzan a delinear estrategias para que el Estado sea un regulador del capital, no de lo social, sino que pudiera el Estado regular el capital o las inversiones, permitir las inversiones. Y esa crisis que se da en el 29 y después la Segunda Guerra Mundial, esto hace que el keynesianismo se imponga, hasta como ya hemos hablado en propuestas anteriores, el keynesianismo estuvo en todo el siglo XX, desde mediados del siglo XX hasta la década del 70, después de la primera crisis del petróleo, cuando las energías producen lo que Keynes nunca se imaginó, que fue la estanflación, que no es más que estancamiento económico con inflación. Todos sabemos que en su obra cumbre, Keynes planteaba la teoría general del interés, el capital y el dinero, el empleo. Keynes planteaba que el Estado tenía que intervenir en la economía. ¿Por qué tenía el Estado que intervenir en la economía? Porque él decía que cuando había mucho dinamismo económico, subían los niveles de inflación y por lo tanto, al sufrir los niveles de inflación, el Estado tenía que intervenir subiendo la tasa de interés para moderar la economía. Al contrario, cuando había deflación, entonces el Estado tenía que bajar la tasa de interés, incrementar la inversión o el gasto público para incrementar la demanda, y todo esto creaba un dinamismo en la economía. Pero nunca se imaginó porque para esa época los precios de los combustibles o los precios de la energía permanecían estables. No había esa movilidad en los precios de la energía porque eran controladas por las 7 hermanas. Pero después de la crisis de la guerra del Yom Kippur,
entonces esto hace que sí se reflejen precios porque los países productores de petróleo agrupados en la OPEP sancionaron a aquellos países que apoyaron a Israel y el precio del petróleo de $2.50 subió a $11.50. Esto incidió grandemente en los precios del petróleo, acumulando los países productores de petróleo una gran cantidad de dinero, y ahí es que comienzan los famosos petrodólares. Pero también se endeudaron para incrementar el gasto militar, no en proyectos. Paralelamente a eso, o después de eso, se da la segunda gran crisis del petróleo, que fue entre la guerra de Irán e Irak, y todo esto hace que los norteamericanos comiencen a diseñar todo un plan que comenzó con golpe de Estado, como ya lo hemos dicho, en el Cono Sur, con Pinochet, y que se extendió por todo el Cono Sur, comiencen a delinear una estrategia para ya llevarlo a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, imponerlo. Esto se da ya en la década de los 80 y se acentúa grandemente con la caída del bloque socialista. Se plantea por Fukuyama que ya el fin de la historia había llegado y que las confrontaciones sociales entre capital-trabajo no se iba a dar. Todo esto marchó hasta el surgimiento del comandante Hugo Chávez,